Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los diputados y diputadas. Un placer estar aquí nuevamente para brindar el informe correspondiente al mandato constitucional. Quisiera hoy centrar la primera parte de mi informe para después pasar a las preguntas, como siempre, en el desarrollo de la situación económica de nuestro país, repasando algunos puntos que consideramos importantes para saber el estado de la economía. En primer lugar, transmitir la importancia, como hemos hablado en otros momentos, de hoy tener estadísticas confiables en el INDEC y en todas las áreas del Estado que nos permiten que las discusiones que vamos a tener o los puntos que vamos a analizar están todos respaldados en estadísticas oficiales, públicas, que no han sido cuestionadas porque se está haciendo un trabajo profesional y serio, y eso nos ayuda a poder dar una discusión con más elementos y con más ancla en la realidad que cuando no lo tenemos. En primer lugar, poder decir que según los datos económicos, la Argentina está creciendo. Este trimestre que termina en algunas 2 semanas va a ser el 7º trimestre consecutivo de crecimiento de nuestra economía. No teníamos en la Argentina una fase de crecimiento tan prolongada desde el 2011. El año pasado la economía creció un 2,8% y alcanzó su mayor nivel de producción histórico. Para 2018 esperamos una mejora cercana al 3%, dato que se tendrá que precisar una vez que se sepa el alcance total del impacto de la sequía que afecta a nuestra producción agropecuaria. Este será el primer año par o año no electoral con crecimiento desde el 2010, rompiendo también un proceso de suba y baja que veníamos arrastrando hace ya varios años. Lo otro importante es que el actual ciclo de crecimiento no depende de unos pocos nichos beneficiados. 13 de los 15 sectores medidos por el INDEC están en expansión. La construcción lidera el crecimiento de la mano del crédito hipotecario y la obra pública. También crecen el comercio, el turismo y la agroindustria. Segundo elemento que consideramos importante destacar es que este crecimiento es sano y sostenible. Está basado, además, en cimientos sólidos que nos van a permitir crecer muchos años. Al revés de otras experiencias recientes de crecimiento, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida. Una muestra de esto es que el crecimiento está liderado centralmente por la inversión, que aumentó un 11% el año pasado, más que el resto de la economía. Invertir es apostar al futuro, expande nuestra capacidad de producir y nos permite seguir creciendo. Sin embargo, igual nuestra economía todavía registra índices bajos de inversión comparado a lo que son otros países con los que nos queremos comparar. Alrededor del 15% fue el año pasado la inversión sobre el total del PBI. Creemos que tenemos que seguir estimulando la inversión para acercarnos a las cifras comparativas de nuestros vecinos. Para este año, la estimación del Ministerio de Hacienda es que esa cifra, la de inversión, será del 17%, la mejor cifra en 7 años. Una manera de favorecer la inversión es con mejor infraestructura, presupuesto público y privado para infraestructura en rutas, puertos, energía, trenes de carga, crecerá este año un 30% por encima de la inflación, llegando al 3,6% del PBI. Este año la inversión total en energía, por ejemplo, será un 35% más alta que en el 2017, llegando hasta los 135.000 millones de pesos. Esto equivale al 1,1% del PBI. Casi todas esas inversiones provendrán de licitaciones de generación térmica y renovables, de empresas de distribución y transporte de electricidad y gas, de préstamos bilaterales y de proyectos PPP. Para poder hacer sustentable, como decíamos, este crecimiento, tenemos que consolidar un camino de baja del déficit fiscal. El Estado argentino gasta mucho más de lo que ingresa. Esto
como ha dicho el presidente Macri, es insostenible en el largo plazo. Por eso tenemos metas para reducir gradualmente el déficit primario, que es el que depende directamente de las decisiones del gobierno y que finalmente también define el financiero. Permitirá que este año empiece a bajar el déficit total, que incluye el pago de intereses. Este año el déficit total bajará del 6,1% al 5,3% y el primario bajará del 3,9% al 3,2% por lo menos. Ya hemos hablado muchas veces de este camino de gradualismo fiscal. Algunos nos piden ir más rápido, otros quieren que vayamos más despacio. Nosotros creemos que esta velocidad de reducción del déficit primario de 1 punto por año es lo que nos permite ordenar las cuentas del Estado, cuidar a quienes podrían sufrir la transición y poner las bases para una nueva era de equilibrio y responsabilidad en las cuentas públicas de la Argentina, considerando sobre todo que este año el presupuesto tiene un 76% de inversión social, el más alto de la historia del presupuesto argentino. Para recorrer este camino estamos pidiendo plata prestada, algunas de las tasas de intereses más bajas de nuestra historia, y cada vez dependeremos menos del financiamiento exterior. Este año no necesitamos más emisiones de deuda en el exterior. Agregado a la reducción del déficit, estamos bajando impuestos. Sabemos que la presión tributaria en Argentina es alta y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante, la Nación y las provincias y los municipios, para bajar impuestos. La reforma tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, aprobadas el año pasado gracias al trabajo de consenso de este Congreso, fue un paso importantísimo en esa dirección. Desde que llegamos al gobierno bajamos la presión tributaria casi 2 puntos, desde el 32% del PBI al 30,4% del año pasado. Y este año seguirá bajando, llegando al 29,8%, con la reforma tributaria aprobada también con amplio consenso el año pasado, nos permitirá que en los próximos años seguiremos reduciendo a esa tasa la carga tributaria. Además, estamos bajando el gasto público, que también está a niveles demasiado altos. En estos 2 años, como hace mucho no sucedía, bajó el gasto consolidado del Estado y seguirá bajando en los próximos años. Es la primera vez en más de 20 años que el gasto público cae con la economía en crecimiento. Entre 2003 y 2015 el gasto del Estado casi se duplicó, hasta el 42% de la economía, y desde el 2016 viene bajando y será de 38% a fin del 2018. Entendemos que este proceso, como muchos otros, es un proceso gradual y que es mejor hacerlo con esa firmeza y con amplios acuerdos, sobre todo mejorando la calidad del gasto, ya que muchas veces eso generaba ineficiencias y problemas de transparencia y corrupción. También estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante por primera vez en nuestra historia y actualizando también un atraso que era necesario corregir de las tarifas de los servicios públicos, entendiendo que muchas veces, como ocurre en este propio mes, que veremos en este día o mañana el número de la inflación que impacta en el proceso de reducción. Casi 8 puntos de los 24 puntos del año pasado se debieron a la corrección tarifaria, que centralmente es poner los subsidios en los lugares que más lo necesitan, centralmente a través de la tarifa social. Pero seguimos confiando que la tendencia es clara y que la inflación seguirá bajando. Un punto importante que se ha discutido mucho tiene que ver con el déficit comercial. El déficit comercial el año pasado fue del 1,4% del PBI, más alto que los últimos años, es cierto, pero ni por cerca el más alto de la historia. El año con más superávit comercial, por ejemplo, fue el año 2002, que al mismo tiempo fue uno de los peores años de nuestra historia económica y social. Pero no hay una avalancha de importaciones. Ese dato es también falso. Estamos en un nivel de importaciones inferior al 2011, 2012 y 2013. No nos debe asustar el crecimiento de las importaciones si centralmente son de bienes de capital para que nuestras empresas crezcan, inviertan y sean más competitivas. Las importaciones crecen porque la Argentina está creciendo.
Casi 8 de los 10 dólares, de cada 10 dólares de importaciones del 2017 tiene que ver con la inversión o la producción. Detrás de muchas importaciones hay historias de empresas que están invirtiendo, generando valor y empleo. ¿Nos preocupa el déficit comercial? Si sirve para aumentar la capacidad de producción y de inversión, dar más empleo y ayudar a las empresas argentinas a ser más competitivas, la experiencia de otros países demuestra que se puede crecer muchos años con déficit comercial, como lo muestra el caso de Israel, de Bolivia o de Chile. Nuestro foco ahora debe seguir siendo impulsar las exportaciones, que en estos 2 años logramos que volvieran a crecer. No solo las empresas argentinas están recuperando capacidad exportadora, sino que estamos vendiendo a nuevos mercados. Hemos abierto prácticamente 50 nuevos mercados en estos 2 años, pese a que muchos descreen que en estos tiempos de mayor debate de proteccionismo sea un momento propicio para buscar nuevos mercados y expandirse, pero la evidencia muestra que sí. Recuperar lo que se perdió en los años de malos manejos lleva tiempo. Desde el 2013 la participación de las exportaciones en el PBI cayó a la mitad. Pero una muy buena noticia es que la industria fue el sector exportador más dinámico el año pasado. Luego 5 años de caída, en enero de este año crecieron casi 30%, el mayor ritmo de crecimiento desde septiembre del 2011. En los primeros 3 trimestres del 2017, las exportaciones de servicios basados en conocimiento crecieron 20% anual, alcanzando su nivel más alto en 10 años, y ya son el tercer complejo exportador del país. También desmintiendo las ideas de que se piense una primarización de la economía argentina. Queremos una economía competitiva y en expansión en todos los sectores de la economía, en todos los sectores de nuestro país. Además, Argentina tiene un enorme potencial para aumentar sus exportaciones en servicios basados en conocimiento en un contexto de demanda global creciente. De todas maneras, seguimos siendo una de las economías más cerradas del planeta. Ahora de a poco nos estamos abriendo al mundo, confiando en nosotros, sabiendo que tenemos mucho para ofrecer. Tenemos que hacerlo. En esta era de cadenas de globales de valor, donde los bienes se producen con partes fabricadas en varios países, no podemos seguir pensando en el modelo de vivir con lo nuestro. No hay una sola economía del planeta de nuestra escala que se haya desarrollado de esa manera. Hoy tenemos acuerdos comerciales con países que representan tan solo el 10% de la economía global. Colombia y Chile, por ejemplo, tienen acuerdos con más del 70% del mercado mundial. Si logramos avanzar, como estamos impulsando junto a los países del Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea, que comenzó a discutirse hace más de 20 años, esperamos que haya novedades pronto en ese sentido, alcanzaríamos 1/3 de la economía mundial. No sería el destino final, pero sí es un gran avance respecto a lo que tenemos hoy. Ahora, todas estas cuestiones que son más genéricas se ven en el día a día de la economía. El empleo crece desde hace 1 año y medio. En este mismo recinto hemos discutido a lo largo del 2016, comienzo del 2017, hemos escuchado muchísimos escépticos respecto a que el empleo iba a crecer, que iba a crecer la economía, que íbamos por el camino correcto. Y en este año pasado aumentó el número de trabajadores registrados en el sector privado en casi 200.000 trabajos. Entre 2012 y 2015, por cada asalariado que se sumaba al sector privado, se creaban otros 4 puestos en el sector público. Ahora, por cada asalariado nuevo al sector privado, solo se suma medio puesto al sector público, porque estamos convencidos que el crecimiento del empleo en la Argentina se tiene que dar a partir de la dinamización de nuestras economías regionales, de nuestra producción y liderado por el sector privado, trabajando, por supuesto, con el sector público en una permanente articulación de mejoras de competitividad, de productividad, pero no engañándonos con falsas ilusiones. Además de esto, el salario real está creciendo desde hace 1 año. Todavía tiene un espacio para seguir recuperándose y vamos a seguir trabajando en cuidar el salario real. Pero creemos que esto es una tendencia también muy importante. También para los que muchas veces planteaban que nuestro modelo de crecimiento se basaba en reducir el salario real, cosa, como hemos discutido mucho con el movimiento obrero, no consideramos que sea el camino. Por último, un dato importante del empleo, que 1 de cada 4 nuevos empleados en el sector privado se dio en una de las 10 provincias del Plan Belgrano. Tucumán, Santiago del Estero y Chaco fueron las provincias que más generaron empleo en este tiempo, cumpliendo también el compromiso
de trabajar con el norte grande de nuestro país en una recuperación y reivindicación de muchos años de postergación. La industria, que estuvo en mucha boga en debate estos días, como bien hablábamos con los directivos de la UIA hace un par de días, llevaba varios años estancada y está recuperando el terreno perdido. Es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, uno de los que genera empleo de mayor calidad, y por eso trabajamos y vamos a seguir trabajando para que crezca, para que sea cada vez más competitiva y productiva. El primer año de gobierno fue duro por las medidas que hubo que tomar y algunos sectores, como sabemos que es el caso de textil y calzado, todavía están enfrentándose a dificultades en algunos de los lugares de la cadena de producción. Entendemos que no es una situación fácil y que el desafío es muy grande y por eso planteamos y seguiremos trabajando en la dinámica de las mesas sectoriales, muchas de las cuales fueron lideradas por el propio presidente en un esfuerzo inédito que se da en la Argentina en este momento de trabajo en conjunto entre gobiernos provinciales y locales, gobierno nacional, entre todas sus agencias, sector empresarial y sector sindical, trabajando en una lista concreta de mejoras y espacios de mejora para que el sector crezca. Tenemos que trabajar juntos para que cada uno haga mejor su parte. El Estado debe seguir bajando impuestos, mejorando la infraestructura, simplificando trámites, ampliando el acceso al crédito. Y la industria debe mirar hacia adelante, en invertir, en crear empleo, pensar el mundo como una oportunidad y un desafío. La industria cerró el 2017 con un crecimiento del 2,6%. Aunque todavía no recuperó la caída del 2016, ya completó el periodo de crecimiento consecutivo más largo desde el 2011. Consolidó su expansión y sigue profundizando su proceso de cambio estructural. Acero, aluminio, cemento, insumos para la construcción, vehículos pesados y utilitarios, maquinaria agrícola y línea blanca encabezan la expansión. También mucho se habló de la vocación o no de sostener la industria de este gobierno y los hechos están demostrando y respaldando que ese compromiso era real. La industria textil, como decíamos antes, que todavía tiene un desafío, está apostando e invirtiendo a un momento en que la producción no está creciendo. Hay marcas ampliando locales y abriéndose al mundo con más diseño y calidad para América Latina, donde las marcas argentinas tienen un gran espacio de crecimiento. Para dar algunos ejemplos, la producción de cemento. El boom de la construcción mantiene la producción de cemento operando al máximo de su capacidad. La producción del 2017 fue 10% mayor que la del 2016 y está cerca de los máximos históricos. Para garantizar el abastecimiento en los próximos años, las principales empresas del sector ya anunciaron inversiones para ampliar su capacidad productiva y generar más empleo. Las inversiones en cemento totalizan 1.300 millones de dólares y serán ejecutados en los próximos 2 años, aumentando 15% la capacidad instalada del sector. Otro sector que tuvo dificultades y que también se usó para debatir y para plantear divisiones, pero que claramente ha sido una política que ha sido característica de nuestro país, tiene que ver con la producción automotriz y de motos. El año pasado se patentaron más de 900.000 motos, un 50% más que hace 2 años. El mes pasado, febrero, fue el auto con más autos vendidos de la historia argentina. Además, se patentaron 690.000 motos. Esto alcanzó autos usados y autos nuevos. Y las motos, además, que sabemos que impacta de forma directa en cuanto a ventas en los sectores medios bajos y bajos de nuestra población. Este año, además, comenzará a crecer la fabricación de vehículos nacionales. La industria automotriz espera un crecimiento del 20%, gracias a la recuperación de Brasil y al impulso de inversiones millonarias recientes, y también la aplicación de leyes que hemos trabajado aquí, como la ley de autopartes. Para dar algunos ejemplos, Fiat producirá el nuevo modelo Cronos con una inversión de 500 millones de dólares, con un alto nivel de automatización e integración de piezas locales, donde es la mayor fuente de trabajo. Nissan invirtió 600 millones de dólares para producir vehículos, generará 1.000 puestos de trabajo directos. Volkswagen invertirá 600 millones de dólares en la planta de Pacheco y General Motors 300 millones de dólares en un nuevo modelo Chevrolet en la planta de Rosario, a lo que se sumarán también 200 millones de dólares de inversión que realizará su cadena de proveedores, también generando empleo de calidad en toda la cadena productiva. Honda anunció inversiones por 12 millones de dólares para duplicar su producción de motos.
Esto ya está ocurriendo, con más de 39.000 unidades. La producción de autos en el primer bimestre aumentó y las exportaciones aumentaron más de 30% en los primeros 2 meses del año. Para hablar de otro sector, después de una década de frustraciones, la ganadería argentina está recuperando su vitalidad. El año pasado se faenaron 5.5 millones de toneladas de carne, 20% más que el promedio 2013-2015 y el máximo nivel alcanzado. Esto es posible gracias a haber removido las trabas que afectaban al sector y gracias a la apertura de mercados nuevos para volver a estar en las góndolas de todo el mundo. Actualmente estamos cerrando acuerdos con China y Japón. La carne argentina está volviendo al mundo, generando trabajo y desmintiendo, porque el consumo de carne no cayó en la Argentina, al contrario, está en los máximos niveles que se tenían en la Argentina, que era una opción que había que tomar si producir carne para exportar o producir carne para la mesa de los argentinos. Eso se demostró y se está demostrando, al igual que todos los sectores productivos de alimentos de la Argentina, que eso es falso. En este momento todavía estamos trabajando en seguir mejorando la situación del sector, liderado por el propio presidente en una mesa inédita, como decía antes, del sector de carne y frigoríficos, donde se están generando puestos de trabajo en todo el país y al mismo tiempo se está produciendo una integración y un blanqueo de toda la cadena de producción, dado que había un gran porcentaje de evasión impositiva todavía y muchos problemas de trabas y burocracia que no fomentaban la producción. Sabemos que, como decía antes, que estamos viendo una de las sequías más fuertes de las últimas décadas. La producción agrícola, pese a eso, también está creciendo. El campo argentino demostró que sabe enfrentar las adversidades y estamos acá para acompañarlos, como dijo el presidente Macri ayer. La campaña pasada fue récord y esto es importante porque este es uno de los sectores más federales y además hemos crecido en muchos sectores de economías regionales, como hablábamos el otro día, ayer con el gobernador de Tucumán, lo que se está viendo en producciones como tiene que ver con el arándano, como tiene que ver con la frutilla, con lo que tiene que ver con los cítricos, con lo que tiene que ver también, el otro día estuvimos en Mendoza, en la vendimia, con el gobernador Cornejo, hablando de cómo ha crecido la producción también de vitivinícola y así en muchos sectores. Está claro que algunos todavía tienen dificultades, pero lo más importante es que estamos cerca de cada uno de ellos, trabajando para que mejore la situación y para que crezca. Como por ejemplo también, que estamos viendo, lo veíamos el otro día, la mejora también en este año de la cosecha en el Alto Valle, con la manzana y las frutas, gracias a mejores circunstancias. No quiere decir que tengamos que seguir trabajando como estamos haciéndolo, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir ampliando nuestra capacidad productiva y competitiva, pero estamos claramente en un proceso de mejora. En cuestión energética, otro de los puntos centrales de nuestro plan de desarrollo tenía que ver con mejorar nuestra capacidad de extracción y producción energética para recuperar el autoabastecimiento energético que se perdió en la década pasada. Estamos trabajando en ese sentido en un plan muy ambicioso, tanto en materia de energías renovables como en materia de energías no convencionales y en producción en general de todos los sectores de la cadena energética. De los 6 sectores que más inversiones anunciaron el año pasado, 3 están relacionados con la energía: petróleo y gas, minería y energías renovables. La producción de gas y petróleo no convencional, como la que se obtiene en Vaca Muerta, creció 20% el año pasado y 145% con respecto al promedio 2012-2015. Esto se está acelerando con nuevos anuncios de inversión que van a generar un gran crecimiento del empleo en la zona de Neuquén y en las otras cuencas de hidrocarburos en nuestro país. Ordenando también a partir de los acuerdos sectoriales, que muchos fueron críticos al principio, porque algunas de las discusiones que hubo en esos acuerdos sectoriales parecían perjuicios del corto plazo para los trabajadores y que iba a ser contrario a los intereses de los trabajadores. Y hoy vemos cómo se están generando miles de puestos de trabajo en esas zonas. En 2017 se invirtieron 3.506 millones de dólares en no convencionales, 24% más que el 2016. Y para el 2018 se esperan cerca de 4.500 millones de dólares, un aumento del 28%. Esto impacta de lleno además en toda la cadena productiva argentina, porque la posibilidad de producir nuestro propio gas nos permite reducir la dependencia y aumentar nuestra capacidad exportadora y productora, al mismo tiempo generando un escenario de alivio a futuro para los consumidores de gas de nuestro país.
Seguimos creciendo además en la producción de energías no renovables, con los proyectos licitados en la ronda Renovar. En 2015 las energías renovables aportaron el 2% de la generación de electricidad. En 2018 vamos a alcanzar el 8% y vamos a incorporar más de 1000 megas por año hasta alcanzar los 10.000 megawatts en el 2025. Vamos en camino a cumplir el objetivo de que para entonces el 20% de la oferta sean no renovables. Tenemos una de las capacidades productoras de energía eólica y solar más grandes del planeta y recibimos una de las producciones más bajas comparado a otros países. Y esto ya está revirtiendo también, generando trabajo en las provincias del norte que no tenían centralmente, y todo lo que es la cordillera norte, que no tenían centralmente otras fuentes de producción de energía, y en toda la Patagonia con la energía eólica, también ampliando la capacidad instalada y mejorando la generación de empleo. La semana pasada, además, inauguramos la central térmica Timbúes, en San Lorenzo, Santa Fe. Desde que declaramos la emergencia energética al comienzo de la gestión, se instalaron 26 centrales térmicas en prácticamente un año, lo que permitió cubrir con generación propia, sin importar energía, el récord histórico de demanda que se produjo este febrero. La central Timbúes demandó una inversión de 181 millones de dólares y aportará al sistema 170 megawatts. Y lo más importante, que toda esta nueva producción de energía está a precios muchísimo más bajos que los precios que se contrataban durante la etapa anterior. Gracias a que hay más competencia, hay más transparencia y hay más jugadores que están en el proceso de inversión. El turismo crece también, como habló el presidente aquí hace algunas semanas. Hace 2 semanas proponía él que los argentinos abracemos el turismo como una industria capaz de generar cientos de miles de puestos de trabajo y abrirnos al mundo al mismo tiempo, lo cual es una necesidad imperiosa. Como primer dato, y lo más importante, es que el turismo interno está creciendo. Con casi 21 millones de turistas, el turismo en el 2017 tuvo su mejor año del 2005, desmintiendo también los que planteaban que el turismo interno era algo que queríamos sacar de las prioridades, o que no nos importaba. Eso se demostró mentira y lo más importante, que se está demostrando mes a mes, con un crecimiento, como hemos visto hace poquito, en lo que pasó en el carnaval, que fue el mejor carnaval de la historia en materia de ocupación hotelera, y las reservas para Semana Santa también demuestran que eso no fue una cuestión de casualidad. Lo mismo la temporada en casi todos los centros turísticos más importantes del país, como también, por suerte, gracias al trabajo que hicimos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata también, y la costa atlántica también se sumó luego de muchos años de malas temporadas. En el 2017 el empleo asalariado privado en hoteles y restaurantes alcanzó 277.000 trabajadores, el mejor nivel en 5 años. La llegada de turistas extranjeros también creció 7% en 2017 y en el 2018 en enero 9%. En el 2017 hubo 13 millones de pasajeros en vuelo de cabotaje, 215% más que en el 2015. Recordemos la discusión también sobre el interés o no de promover una Argentina más federal, más conectada con una mejor política aerocomercial. Esto también son más puestos de trabajo. Hablamos, creo, de la cifra en Tucumán, que había 30 y pico de vuelos a principios del 2015, hoy hay 70 vuelos, muchos de los cuales van a distintos países de forma directa, como pasa en muchas provincias argentinas en este momento. Y lo mejor es que esto recién está empezando, porque cada vez están llegando más aerolíneas. Pensemos que la semana pasada, creo que llegó el primer vuelo de Ethiopian Airlines, la primer conexión de nuestro país con el continente africano. Primer conexión de nuestro país con el continente africano. Es un ejemplo, como también lo vamos a vivir con las conexiones que aporta Norwegian, con las nuevas aerolíneas domésticas que están volando, que se puede lograr cumplir la promesa que habíamos hecho de duplicar el tráfico aéreo en nuestro país en este primer mandato. Y esto genera también inversiones, compras de hoteles, ampliación de capacidad, centro de convenciones, entendiendo que tenemos un enorme desafío. Lo hablamos, por ejemplo, con Gerardo Morales en Jujuy,
que tiene un enorme desafío de conseguir más camas, generar más inversión de camas, porque hoy la oferta de pasajeros está yendo más rápido que la oferta de hoteles. Y tenemos que trabajar con toda la cadena, desde la pequeña oferta en cada pueblo, como también con los grandes hoteles para generar esa conexión. Entendiendo también que todo esto está conectado con la necesidad también de generar mejores infraestructuras en telecomunicaciones. Es muy hipócrita pedir que haya desarrollo del turismo en las pequeñas localidades de nuestro país cuando no hay conexión de 4G o de internet de banda ancha. Y por eso hemos avanzado mucho y estamos avanzando con un desarrollo de la inversión en esos rubros que va a ayudar a garantizar igualdad de oportunidades para cada lugar del país. Por último, un dato central para nuestro plan de desarrollo tiene que ver con el avance del crédito hipotecario. Todo esto es posible porque bajaron los costos de financiamiento, algo imprescindible para el desarrollo de la economía, sea para las familias que quieren acceder a una casa propia con una cuota equivalente al alquiler, o sea para las pymes que tienen que generar una ampliación de su maquinaria, de su capacidad productiva para ser más competitivos. Los préstamos en pesos siguen creciendo. Los orientados al consumo aumentaron 42% en febrero, muy similar al aumento récord de la recaudación que hubo en febrero, centralmente empujado por valores como el IVA, que demuestran que aquellos agoreros que plantean un escenario de recesión o de crisis económica simplemente no están diciendo la verdad. Los créditos comerciales mejoraron 35%, pero lo más dinámico, luego de muchos años de estancamiento, son los hipotecarios y los prendarios. 2017 fue el mejor año para el crédito hipotecario en casi 2 décadas. Se dieron créditos como para comprar más de 1.5 millones de metros cuadrados nuevos, 3 veces el promedio del 2012-2015. La creación de la UBA permitió que muchas familias accedan por primera vez a una vivienda con una cuota inicial similar al alquiler que venían pagando. 2018 apunta a ser aún mejor. Solo en el primer bimestre se dieron 22.000 millones de pesos en créditos, el equivalente a todo el 2016. Además, es el mejor primer bimestre del que se tiene registro en nuestra historia. Podríamos seguir hablando sector por sector de la economía argentina, lugar por lugar de nuestro país. Somos conscientes que para muchos argentinos todavía se siguen haciendo enormes esfuerzos, enormes desafíos, entendiendo el camino que estamos recorriendo, que no es un camino que se resuelve de un día para el otro, porque muchos años de estancamiento, de deterioro, de falta de foco en las políticas más importantes no se revierten de un día para el otro. Pero lo más importante es que el camino del desarrollo ya comenzó. Y por eso quiero enmarcarlo en muchas discusiones que tuvimos en este recinto en el 2016. Muchos aquí plantearon, y algunos que ya no están también, que lo peor iba a venir, que esto era el comienzo de una gran crisis económica, que estábamos destruyendo un desarrollo virtuoso de la Argentina. Rubro por rubro estamos demostrando que eso era falso, que el esfuerzo de los argentinos tiene frutos. Algunos son más rápidos, otros requieren un esfuerzo de más tiempo, pero en cada familia argentina que hoy ve, primero, una presencia del Estado cerca en cada uno de los lugares del país, como nunca antes hubo, con un gobierno con una mirada federal, trabajando con cada gobernador y cada intendente, no importando el signo político, trabajando con el sector privado, con el sector sindical, con las ONG, con las universidades, para pensar juntos las mejores ideas, abiertos no a demostrar que tenemos razón, sino que entendemos que este es el mejor camino posible, que esta es la mejor velocidad que podemos hacer para cuidar centralmente a los sectores más vulnerables. La invitación para este año parlamentario, para el debate, sigue siendo trabajar juntos en esa dinámica, mirar para adelante, mirar en una agenda pragmática, con números, con datos concretos, a ver qué cosas podemos corregir, qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas no estamos mirando, pero no perdiendo el foco que nos tiene que unir, que es que los argentinos vivan mejor y que para eso, sobre todo, puedan progresar no solo ellos, sino sus hijos y sus nietos a futuro. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro.